Bueno, estamos continuando con los puntos sobre la forma de tomar posesión de una tierra de forma legítima, incluso legal. Y bueno, habíamos hablado de algunos puntos conectados con la Biblia y ahora estamos hablando, por ejemplo, puntos conectados con lo que es el derecho romano, que es el que nos interesa principalmente, ¿no? Bueno, en términos generales, por lo menos en los países de habla, casi todos los países occidentales, diríamos, salvo que estés en China o en Rusia o en un país musulmán, genéricamente estas leyes tendrían que ser aplicables, ¿no? O sea, estos parámetros, ¿no? Cuando habría hablado del concepto de res nullius o res nullius, ¿sí? Que son las cosas que en realidad no pertenecen a nadie, en el sentido de que pertenecen al creador, ¿no? El autor. Pero en cuanto a los individuos, a la gente, no le pertenece a nadie. De hecho, esta estrategia ya la había utilizado, no me acuerdo cómo se llamaba este tipo, que lo habían utilizado posiblemente la nobleza veneciana para conseguir que la Iglesia Católica, perdón, lo había conseguido la Iglesia Católica para conseguir la estrategia, una idea para quedarse con el mundo, ¿no? Para decir que el mundo es de ellos, porque según el Talmud, en cierta parte, pues la tierra no le pertenece a nadie, ¿no? Pero en realidad le pertenece al Creador y Él nos puso, como dice Génesis, para que la administrásemos y la tomásemos posesión de la tierra, ¿no? Entonces hay que estar ahí para tomar posesión de algo. Según la ley romana, si algo es res nullius, podría ser adquirido mediante ocupación, como es la ferae bestiae, ¿sí? ¿Y qué es una ferae bestiae? Porque hay varios puntos que hay que entender también sobre lo que no pertenece a nadie, lo que pertenece a los dioses, a lo que es de aspecto religioso, religio, o sea, que está consagrado a los dioses, y eso no puede ser profanado. Lo que le pertenece a quien toma posesión de un sitio y lo que es para todos. O sea, pues, o sea, no es un recurso de una persona en concreto, ni es que sea de nadie, sino que en realidad es de todos. Y eso es una de las cuestiones, por ejemplo, de lo que es la fera de bestiae, que es la adquisición de la caza y de la pesca. O sea, tú puedes ir a pescar, eso no le pertenece a nadie, ¿sí? Necesitas alimentarte, cazas, ¿sí? Salvo que sean los animales que estén en la propiedad de otro. Pero en términos generales eso es fera de bestiae, ¿no? Bueno, eso deslegitima esto de que tienes que pedir licencias para cazar o licencias para la pesca, ¿no? Lo que sí es cierto es que eh, cuando se trata pienso que desde mi punto de vista que tendría que ver también eh, ¿cómo se dice? Pues un precedente, ¿no? Antecedentes de alguien. Si se demuestra pues que una persona está pescando de una manera irresponsable, ¿sí? Porque está, yo qué sé, dañando el ecosistema, ¿no? Como hacen muchas pescas en muchos lados que más sacan animales del mar de una forma Skillman, sí, es una barbaridad solo para cortar una aleta de un tiburón o cosas así. Entonces, estaríamos entendiendo de que se está haciendo algo que nos afecta a todos, afecta al ecosistema. Pero si tú quieres pescar y tuviste suerte y pescaste 8 pescados, pues eso es problema tuyo. A fin de cuentas los has pescado uno a uno. Entonces hay que entender también cómo se toman argumentos en realidad es para sacar dinero y para llevar un censo y un control, ¿sí? Y eso solo le concierne al creador. Y luego la cuestión de la caza, pues como no sabes quién tiene un rifle, pues eso puede ser también relativo, pero desde la antigüedad, si alguien tiene un rifle o una espada, es el problema de él. Otra cosa es cuando dañas a otra persona, ¿no? Entonces no tendría que estarte registrando nada de eso. Em, Luego está, por ejemplo, la ínsula in mare nata, que es una especie de concepto en que, bueno, y eso lo han discutido mucho, ¿no? Que, por ejemplo, una isla abandonada, donde no ha llegado nadie, pues llegas ahí y dices, oye, pues mira, hay una isla abandonada, me la quedo, ¿sí? Entonces, a veces hay también unas discusiones respecto de hasta qué punto, si hay un islote que está, digamos, en un lago, en un río con un caudal ancho, o está cerquita de la costa, dice, no, 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 esto ahí no aplica, ¿no? Entonces,
está como ese juego de si aplica o no aplica o hasta qué grado tendría que estar lejos del mar, ¿no? Luego está la cuestión de los elementos, de los incrementos fluviales, como la avulsio, ¿sí? Después está la res relictae, como consecuencia de abandonos, pero la avulsio, como la llamaban ellos, es, por ejemplo, que tú tienes un pedazo de tierra cerca de alguna zona de agua, pero las subidas, las crecidas del agua pues, comen un pedazo de tierra o baja, entonces parece como que ahora tiene más tierra. Entonces, todas esas cosas son ya discutibles, ¿no? Como habíamos dicho, también la relictae, ¿no? El hecho de que abandonen una tierra, pues la abandonaron, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas adecuadamente, ¿no? Y bueno, ya lo hemos mencionado. Ahora, otra cuestión es el res nuius divini iuris, ¿sí? Que son las cosas que pertenecen a los dioses. Y estas estaban destinadas a su servicio, o sea, al servicio de los dioses, como había dicho, un sitio que llamarían sacrae, ¿sí? O sagrado, o religiosae, que está destinado al culto a los dioses. Puede ser individual, o tú pones ahí lo que llaman los mojones, ¿no? O los cúmulos de piedras porque representan una deidad, entonces es un sitio sagrado. Hay varias categorías, ¿sí? Como menciona Gallo en el digesto. El digesto, pues hay varios puntos, ¿no? Pero entre esas, uno de los dos puntos más importantes es la sacra y la religiosae. Luego está otro punto que es la res. Bueno, eso ya lo mencioné antes cuando hablaba de la importancia de poder uno también relacionar las tierras de uno con un sitio sagrado, ¿no? Eso también pues, tiene su parte positiva. Y bueno, como había dicho también, eso daba también, por ejemplo, los aspectos de la religión, las iglesias, por ejemplo, como se les llama, que en realidad son representaciones de barcos, son jurisdicciones distintas. Tú no puedes entrar a un barco porque hay un capitán distinto, ¿sí? O sea, el pastor o el cura o lo que fuese es como si representase el juez de ese barco, ¿no? Y en el sentido religioso, pues está conectado, ¿no? Porque es un sitio sacro, ¿sí? Es un sitio sagrado, y ahí acuérdense la palabra el Sancta Sanctorum o el Santo de los Santos, quiere decir que es un sitio donde solo puede entrar el sumo sacerdote y solo puede entrar una vez al año, ¿no? Entonces hay sitios que están consagrados a los dioses y no se puede ocupar eso por nadie más salvo quien está realizando los servicios a ese lugar, ¿no? Eso también sirve como argumento, digo, porque lo que estamos agregando son insumos, ¿no? Para que uno tenga recursos por medio de los cuales trabajar, ¿no? O sea, me refiero a trabajar en lo que es la defensa jurídica, digamos, de lo que es poseer, ¿no? Una tierra que quisieran poseer, ¿no? Entonces, luego está la res nuius humani iuris, ¿sí? Que son cosas que dice que no podían ingresar en el patrimonio de los particulares por disposición de una norma, por su naturaleza o por razones de destino público, ¿no? Eran cosas extra commercium humanis iuris, ¿sí? Dentro de las cuales, por ejemplo, Justiniano distingue las res comunes omnium, res publicae y res universitas, ¿sí? Esto es lo que es jurisdicción real in rem, ¿no? Bueno, la cuestión de estos puntos que mencionan aquí, de lo que es res nuius humanis iuris, por ejemplo, en el caso de la extra commercium humanis iuris, es cosas que están fuera de comercio, ¿no? Entonces, hay algunas, como las que he mencionado antes, ¿sí? Que por ejemplo, la pesca, o sea, tú tienes acceso a la pesca, y eso es para todos, no puede monopolizarse, ¿no? El agua no se puede monopolizar. Lamentablemente para estas empresas que quieren monopolizarlo no se puede porque eso nos pertenece a todos. No puedes comerciar con un afluente de un río, nos pertenece a todos. Un lago nos pertenece a todos. Las costas, el mar nos pertenece a todos. Entonces no puedes comerciar con eso. El aire también, tampoco. Sí, no puedes. Por eso esta gente que quiere ponerle precio a ponerle un impuesto al carbono que pues, supuestamente nosotros exhalamos por el aire que respiramos. Todo eso es delito, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos, bueno, ejemplos, no los puse aquí. Bueno, sí, están. El agua es uno de los aspectos principales, ¿sí? Que está extra commercium, ¿sí?
no se puede monopolizar el agua. O sea, una cosa es que tú tengas un pozo de agua que cavaste tú, estamos hablando de cosas distintas, pero un río, el mar, la lluvia, los lagos, o sea, esto es extracomercio, no lo puedes monopolizar. El aire tampoco, ¿no? Luego tenemos el concepto que hemos estado hablando, y solo para entrar en detalles, ¿no?, del aspecto del derecho romano, la possessio naturalis, ¿no?, lo que hemos estado hablando desde el principio. Posees el sitio sin haber dañado a nadie, ¿vale? Esto es un punto importante. No se lo has arrebatado a nadie, no se lo has quitado a nadie. En consecuencia, simplemente tú tomas un possessio naturalis, ¿sí? Una posesión de natura, o sea, natural, ¿sí? Sana. Luego tienes que, cuando estás llevando a cabo esto, como no estás yendo en contra de nadie, no hay o sea, tú estás, cuando la aclaras, ¿sí? Cuando estás haciendo énfasis en que tú vas a tomar esa tierra, no estás arrebatándosela a nadie, no estás haciéndolo bajo la fuerza, ahí no hay nadie. Entonces, lo declaras, como expliqué antes, ¿no? Hay una información, entonces tú llevas a cabo un animus possidendi, ¿sí? O sea, expresas tu voluntad o determinación de querer poseer esa tierra, lo dejas claro. Mira, yo voy a vivir ahí, ¿sí? Para que lo sepan y que yo no estoy agrediendo, no estoy dañando a nadie, ¿vale? No lo estoy haciendo por la fuerza, tampoco. Entonces llevas a cabo lo que se denominaría un animus occupandi, que llevas a cabo, demuestras tu voluntad de ocupar y lo haces, lo llevas a cabo, ¿no? Entonces tú lo avisas, ¿sí? Animus possidendi, y después lo llevas a cabo, un animus occupandi. Al ocupar un lugar y ejercer sobre él tu soberanía. Entonces a partir de ahí hay una posesión, ¿no? Luego hay otra forma, ¿sí? Es la possessio civilis, donde avisas que vas a llevar a cabo esta acción y al cabo de determinado tiempo tienes derecho, derecho legal sobre la misma por usucapión. Que ya lo habíamos hablado, que dependiendo del país, que yo sepa son 6 años en términos generales, pues va a depender también de las normativas que ellos pongan. Pero también uno se puede ver si puede encontrar en el aspecto bíblico, porque el aspecto de los 6 años, de un modo u otro, está también conectado con la Biblia. Porque la Biblia nos habla de un periodo de Shabbatón y un periodo de liberación de deudas, ¿no? Y esto es al cabo de los 6 años. Entonces está muy conectado también con esta concepción del número 6, que nos lleva un 7, que es un tiempo de descanso. También la ley de Moisés te dejaba claro que podías trabajar la tierra durante 6 años y durante un año tenía que estar la tierra libre. Entonces, todas estas cosas también se pueden plantear como argumentos y estudiarlo debidamente. De todas maneras, lo voy a dejar aquí anotado. ¿Vale? A lo mejor podemos encontrar argumentos y extender un poquito más ese punto, ¿no? Pero bueno, por lo menos el punto se entiende, ¿no? El concepto. Luego, a ver, lo de la Biblia ya habíamos hablado. Bueno, entonces, como decía, desde el punto de vista legal, ya que ya has explicado lo que vas a hacer y demás, entonces esto viene a ser un hecho consuetude, ¿no? Desde los orígenes de la humanidad. O sea, ¿qué es consuetude? Algo que estamos de acuerdo, es consuetudinario, todos estamos de acuerdo y viene una tradición, viene algo de que es común para todos, o sea, todos entendemos lo mismo. Y de los orígenes de la humanidad ha sido así, tú has visto, uno va a cualquier yacimiento arqueológico y te ves a los cavernícolas y en ningún lugar hay un documento que diga, le compré esta tierra a un cavernícola que estaba antes que yo, ¿sí? No, no ocurre. La gente simplemente vivía en el campo o en los oasis, en los manantiales o donde quisiera. ¿Y a quién le ibas a pagar si no existía ni siquiera el dinero? No estabas compitiendo con nadie, encontrabas un ser humano cada X kilómetros. Entonces, ¿a quién tienes que estarle pidiendo explicaciones sobre un pedazo de tierra que vas a ocupar, ¿no? Entonces, se entendía que si tú estabas en un lugar, estabas residiendo porque iban a ocuparlo. Pasaba alguien y veía unas construcciones, un telar, ¿sí? De ahí viene la palabra tienda, ¿sí?
las sukkot, ¿no? Las cabañas, y ves unas estructuras de piedra o lo que sea, y tú entiendes que hay alguien ahí, es lógica. Otra cosa es que tú estás cerca y te mantienes ahí durante mucho tiempo y observas que en realidad eso está como abandonado, ahí no ha habido nadie. Y vuelves a pasar y no ves a nadie, no hay perros, no ladra ningún animal, no hay carne colgando, o sea, carne seca. Entonces tampoco hay ropa, dices, pues aquí esto lo abandonaron. Entonces ya en ese sentido puedes llegar ahí y si nadie la está reclamando, quiere decir que quedó abandonada, ¿sí? A saber a los que vivían ahí, ¿no? Entonces son cuestiones consuetudines, ¿no? Que son básicas y las hemos aceptado unánimemente como sociedad desde el principio de que el hombre vive en este planeta, ¿no? Que de ningún dios exigió nada a los adámicos, ¿sí? A los hijos de Adán por habitar en extensión alguna en toda la tierra, ¿sí? Toda vez que esto es un ius naturalis, o sea, es un derecho natural, el derecho natural a vivir. Necesitas para vivir, es decir, necesito vivir en un sitio, pues necesitas eh, asentarte en un lugar. Es lógico, ¿cómo voy a vivir en un lugar si no puedo vivir en un lugar? Sí, de hecho, hasta en los derechos humanos está. Cualquier persona pueda residir en donde desee. Entonces, si yo quiero estar, si me estás diciendo que resida en un sitio, pero después me vas a poner precios y me lo vas a poner todo en comercio, si yo no tengo la posibilidad económica, entonces no puedo ejercer mi derecho natural. Entonces, es un poquito contradictorio. Por eso muchas veces, por lo menos en ciertos lugares pasa, que la gente simplemente ocupa cierto sitio y no los echan. ¿Por qué? Porque si no se puede demostrar que alguien reclame ese sitio, si no se puede demostrar que ellos se identifiquen como ficciones jurídicas, no pueden ser procesados. Si no se puede demostrar que ha habido, que han forzado. Es decir, si no se pueden demostrar ciertas cosas, al final no los puede molestar, porque tanta gente ocupa las calles y no llega la policía, los echa. Bueno, a lo mejor en algunos lugares, como Brasil, cuando conviene. Pero legalmente, o sea, hablando desde el punto de vista legal, no pueden simplemente venir a echar a la gente de la calle porque está tirada en la calle, porque no les guste y porque se ve feo. Porque no los puedes obligar, ¿sí? Porque es que tienen derecho a la propia existencia, estar en un lugar, sino ¿qué hacen? Se teletransportan a dónde, ¿sí? Se quedan suspendidos en el aire, necesitan ponerse en un sitio. Entonces es un derecho natural de tener un sitio donde poder ubicarte, ¿no? Y el derecho natural impera por encima de todas las leyes. Sí, es un punto que siempre hemos mencionado, ¿no? Respecto de la usucapión, o lo que también se conoce como prescripción adquisitiva, es la posesión continuada de un lugar que generalmente parte de la estancia en un lugar por unos 6 años, digamos, ¿no? Este proceso en bonis avere, ¿sí? Es una buena intención, algo que se está haciendo sin dañar a nadie, ¿sí? Yo estoy actuando, estoy siendo honesto, ¿no? Da el ad usucapionem, ¿sí? Entonces, o sea, lo que estamos hablando, a la persona dentro del derecho civil, ¿sí? Ahora, el lugar lo ocupas por posidere corpore. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo está poseyendo ese sitio, lo cual no puede ocurrir en el caso del Estado, porque le dicen, no, las tierras son del Estado. Sí, pero el Estado, ¿cómo va a llevar a cabo un posidere corpe si es una idea? ¿Sí? ¿Quién del Estado va a venir aquí? ¿Va a venir qué? ¿Una secretaria? ¿Va a venir alguien de una oficina? ¿Va a venir un policía? ¿Va a venir un bombero? ¿Quién va a representar? ¿Quién del Estado, digamos, o la secretaria del presidente? ¿Quién de ellos se va a poner aquí en una cabaña, ¿sí? Para decir, bueno, aquí voy a hacer posidere corpóreo, o sea, voy a poner mi cuerpo a poseer para legitimar que esto es del Estado. No, si ellos tienen su propia casa, ¿no? Posiblemente hasta tengan ellos, que son funcionarios del Estado, sus propias fincas, ¿no? Entonces, si no puede haber un poseedere corpore, quiere decir que no es posible que él pueda reclamar que la tierra es de él, ¿sí? Ahora, luego está entonces que tras esto tenemos la legítima, a ver, la legítima delimitación, ¿sí? Del universitas iuris, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya has estado ahí el suficiente tiempo, aunque nos estamos adelantando, ¿no? Pero si ya has estado el suficiente tiempo, ya tú puedes hablar de patrimonio. Puedes decir, no, esto ya es mío, yo puedo vender, mis hijos pueden heredar, entonces esto ya pasa a ser Universitas Juris, pero bueno, no voy a adelantar. La cuestión es que es lo mismo que un derecho de residencia. ¿Sí? Bueno, tienes el derecho de residir, pero no el derecho, o sea, una cosa es lo que es el derecho natural de residir y otra cosa es
lo que en el lenguaje jurídico llaman derecho de residencia, o sea, que un estado te dice que puedes habitar dentro de sus fronteras, lo que ellos llaman sus fronteras. Eso es un pseudo derecho de residencia. El derecho de residencia en realidad tiene que ver es con lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, igual no lo puse, pero en otro momento lo podemos comentar también. Pero de todas maneras, no suelo utilizarlo porque a veces también la terminología de los derechos humanos es confusa, porque la palabra humano, ¿sí? Se refiere a, en el lenguaje jurídico de altas esferas, o sea, profundo y de lo que parten en general los lenguajes jurídicos de muchos países, es en un cierto lenguaje que podríamos llamar legaliz, o sea, jerga jurídica, que no tiene nada que ver con nuestro idioma. Entonces, para nosotros humanos somos las personas, ¿no? Pero humanos en ese lenguaje es como una especie de monstruo que ellos definen como aquel o aquello que no tiene derecho a poseer, ¿sí? Que no es dueño de nada. Entonces, si tú te identificas como humano, te estás identificando como una criatura, una cosa que no tiene derecho a nada, por tanto no es hijo de Dios, no tiene derecho natural. Por eso, entre nosotros podemos hablar del concepto humano, pero en esos términos ellos lo ven de forma distinta, igual que cuando dices persona. O sea, no eres alguien real, sino estás usando un disfraz. Bueno, aquí vamos por el punto 19. Sí, bueno, como dije antes, lo de imboni sabere, que sería no utilizando el derecho romano, sí, pero probando la posesión por otro lado, ¿no? O sea, haciendo que el sistema basado en el derecho romano tenga que aceptar que es una propiedad. Bueno, esto es otro tema que se puede desarrollar. Voy a mirar un momento las preguntas que están formulando. A ver, el perezoso no asará lo que ha cazado, pero la posesión del hombre libre es preciosa. Proverbios 12:27. Entonces, puedo cazar donde yo quiera y recolectar las frutas silvestres que yo necesito. Claro, desde el punto de vista del derecho natural, sí. De hecho, por eso muchas veces cuando han tenido más problemas los estados ha sido precisamente quitar las tierras a los indígenas, porque legítimamente no pueden hacerlo. Entonces tienen que inventarse cosas. Entonces, provocan un incendio, alguna corporación o mafioso del Estado, provocan un incendio, queman muchas hectáreas, entonces dicen, vale, como en tierra quemada, vamos nosotros a tomar control de eso porque por la buena no podemos. O provocan un conflicto armado o cualquier cosa para desplazar a ciertas personas y entonces tomar control de sus tierras. Pero porque desde el punto de vista legítimo no pueden entrar a poseer, quedarse con las tierras de nadie, especialmente con gente eh, indígena, autóctona de un lugar, ¿no? Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu bolsa. Y cuando entres en el campo de trigo de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, pero no cortarás el trigo con tu voz. Deuteronomio 23:24. En los lugares privados puedo comer, sí, pero no llevarme nada, ¿cierto? Bueno, esta ley era aplicada al antiguo Israel, ¿no? Entonces, en el antiguo Israel funcionaba así. No había vallas, sí, simplemente había linderos con piedras. Entonces, se entendía que tú pasabas por un lugar y en algunos sitios no había, ¿cómo es que se llama esta palabra? Mm, Ay, se me fue, hay una palabra que usan, servidumbre, creo que le llaman, que es un punto entre un terreno y otro para que tú puedas pasar. Es como, por ejemplo, hay gente que cuenta que va a ciertos lugares como Cancún y hay tantos hoteles al frente del mar, uno al lado del otro, que la gente pues que no está en el hotel no puede acceder a la playa porque son todo edificios y edificios y edificios. No hay un paso de servidumbre, o sea, no hay al menos un paso, yo qué sé, de 1 metro de ancho para que tú puedas llegar a la playa. Entonces, ¿cómo vas a llegar a la playa? Es como una barrera, una pared, ¿no? Entonces, eso es ilegal, o sea, eso está mal, eso legalmente no está bien porque tiene que haber un acceso, pero claro, lo hacen de esa manera para que las clases bajas no puedan acceder a la playa y la playa aparentemente no esté privatizada, pero al final es que solamente el que esté dentro del complejo hotelero puede acceder a la playa, el resto no pueden acceder a la playa. Pero entonces eso está mal. En realidad tiene que haber un punto para que tú puedas cruzar. Entonces ellos podían tener unas tierras, estaban cultivando y había alguien que pasaba porque tenía que pasar por un lado, porque cómo va a ser para llegar de un sitio a otro, se teletransporta. Entonces estás pasando por la tierra de tu prójimo, ¿sí?
Y así tiene cosas frutales, tú puedes cogerlas con la mano. Eso no, ¿qué delito hay comer una fruta? Al fin de cuentas es un alimento. Nadie se va, ¿cómo se dice?, a ser pobre porque te comiste una manzana de un manzano por donde estabas pasando. Otra cosa es que te cojas una bolsa y empiezas a coger las manzanas y empiezas a llenar la bolsa. Entonces hay que se está entendiendo de que a ese paso, pues, si todo el mundo hace lo mismo, lo dejan sin manzanas. O sea, esa es la cuestión de vamos a dar un poquito la lógica, ¿no? No tiene nada de malo que yo pase y coja una manzana. En realidad no tiene nada de malo, ¿no? ¿Cuál es el crimen? Lo que está mal es que todo el mundo se ponga a coger y a abusar, ¿no? De esto. Entonces, pero es importante también entender el aspecto simbólico que hay detrás de ese parámetro, digamos, de esa normativa. Ahora, eso no quiere decir que sea aplicable en otros países. Hay gente que a lo mejor no le causa ninguna gracia que pases por su tierra y te comas siquiera un higo que tiene en el árbol o una pera. Hay otras personas que le dará igual. Sí, pero puede que algunos sean recelosos. Pues ya es cuestión del comportamiento de cada persona, sus normas, lo que son normas civiles, normas morales, códigos de conducta. A ver, con respecto al usucapión, puedo elegir un lugar y registrarlo como lugar de un retiro espiritual o poner un museo ovni. Sí, claro. Lo que pasa es que si pones, a ver, una cosa que sea un retiro, un lugar de retiro espiritual, que puedes definirlo como lugar de religio, lugar exactorum, sí, exacta. Ahora, si dices que quieres hacer, por ejemplo, un museo ovni, ¿qué tendría que ver? Ahora, si por ejemplo lo haces desde el concepto de las religiones UFO, como es por ejemplo la religión de Israel o de la cienciología, que son religiones UFO, pues sí, se puede decir que estás considerando que los Elohim o los extraterrestres son los dioses, entonces estás poniendo un lugar de culto a estos dioses. O que te consideras que tus creadores son los dioses, perdón, los extraterrestres. Entonces, puedes utilizar ese argumento también eh, dentro de estas, como digo, argumentaciones y recursos de los que estamos hablando, ¿no? A ver, ¿qué más? Como de tiempo, bien. Hay otra cosa aquí de Imbonis Avere, déjame ver. Que yo quería profundizar. Que, bueno, sí, básicamente significa poseedor de buena fe, o sea, no vienes con malas intenciones. Era la propiedad que ostentaban los que no habían adquirido la dicha cosa por los modos romanos, o sea, que no utilizas la metodología clásica legal, ¿no? Que lo que estamos haciendo. Algunas cosas no utilizarías el aspecto legal, sino el derecho natural. Yo vengo aquí y in boni sabere me quedo en este sitio, no sé nada de derecho romano, no me interesa el derecho romano, simplemente entiendo que por ley natural, por consuetude, porque para nosotros es lógico que tenemos que habitar en un sitio, yo vengo aquí y me ubico aquí. Ok, vale, entonces el pretor, por ejemplo en la antigua Roma, no podía consagrar dueño a quien no lo era, de acuerdo al derecho civil, pero sí podía declarar que alguien tenía determinado objeto entre sus bienes, protegiéndolo como si fuese dueño, ¿no? Que sería una tierra. O sea, decían, bueno, sí, no es la manera en la que el derecho romano lo hace, pero en realidad no está violando ninguna ley, no está haciendo daño a nadie. Bueno, ok. La cuestión es que a veces cuando queda notificado, cuando avisas, es mejor para evitar después confusiones o malos entendidos, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Bueno, hay que asegurarse de que la tierra que se va a poseer no tiene letra ni escritura de otro, ¿vale? Eso ya lo había mencionado. Porque deja uno bajo dominio. Vale. Que bueno, el asunto es que no puedes luego exigir nada si uno no confirma primero las cosas. Entonces cualquier procedor original, que sí que tiene el dominio bonitario, o sea, porque si no caes es en dominio bonitario. Quiere decir que aunque estés poseyendo el lugar, aunque estés ahí, creas que hay algunas cosas que te amparan, en cierta jerarquía no dejas de estar en inferior rango de derecho. Por tanto, siempre va a tener preponderancia el que, aunque no esté ahí, tiene una escritura de ese lugar, ¿vale?
Entonces, por eso, como digo, es importante uno informarse, hombre, que si ves que hay una valla, que si ves que hay una construcción que esté abandonada, que, es decir, hay cosas que te hacen intuir que primero sería bueno informarse bien sobre eso, ¿no? Mi madre, Chiquito Testamento, puso Giovanni. ¿Qué hacer previo a adquirir el bien inmueble? Identificar el inmueble, entablar negociación. Bueno, sí, no, pues Chiquito Testamento pusiste. Bueno, ¿qué más? Es bueno también definir el terreno como sujeto a ager, ¿sí? De nuestra ciudadanía. Bien, vamos a ver aquí, voy a especificar un poco porque esto es un documento distinto. Así que lo reviso, lo comparo con el diccionario. Bueno, sí, un acto. Sí, ager también es el concepto de un acto que llevas a cabo. Pero bueno, de todas maneras aquí hay más porque, a ver, en el diccionario del panhispánico, me parece que tienen el ager, no, derecho romano, a ver, que no escribí más sobre este punto. No, ager, espera. Vale, indicar a los interesados las precisas solemnidades y reclamaciones que han de observar y presentar en el litigio. Vale, no. Bueno, pues esto creo que es otra cosa. Vale. Bueno, otro punto importante. ¿Dónde está la página aquí? Vale. Lo adecuado y positivo es dar aviso de la acción como poseedor de un nombre propio. Bueno, también, sí. O sea, quién está el que está tomando control. Luego está también los conceptos, depende del país, sí, como lo que definen como posición justa o posición injusta. Bueno, aquí puse algunas cosas, pero son parámetros que tienen que ver con el código civil español. Vale, el establecimiento de un kibutz, por ejemplo, o ecoaldea, que son los temas que a nosotros nos interesa, puede incluso justificarse como un ver sacrum, como dije antes, ¿sí? Sí, un lugar sagrado. Luego, otro punto también importante, que al tener linderos, sí, que es una cuestión también muy importante porque eso define automáticamente que no se puede acceder, que el sitio está cerrado, y eso casi en cualquier país te dicen, tienes que poner linderos para que no te entre en tu tierra, ¿no? Ahí ha de estar vallado. Entonces nadie puede movértelos de su lugar, como establece la ley bíblica, pero también era así en la ley romana, considerado esto un crimen de profanación, ¿sí? Pero especialmente cuando estamos hablando del concepto del sacrum, ¿vale? El lindero es primeramente una marca de piedras que representa un sitio espiritual o de cultus, ¿sí? O sea, un lugar de culto, de conexión con los dioses, y por ello es considerado intocable. Quien hacía esto era considerado homo sacer, o sea, la persona era un individuo que había cometido una profanación y podía llegar a ser ejecutado, ¿sí? Pues además comete vitium, que puede conllevar a ira deorum, o sea, era alguien que, o sea, se entiende que si alguien profanaba un lugar sagrado, podía invocar la ira de los dioses. Entonces eso le afectaba al pueblo. O sea, no se podía aceptar eso porque era una pena máxima que caería sobre ese individuo y podía afectar a las demás personas. Entonces, en el sentido de la superstición o lo que fuera, no se podía tocar un sitio sagrado. De hecho, si uno observa, muchas veces conflictos que hubo donde estaba implicado el pueblo de Israel, siempre giró mucho en torno al templo, el, digamos que un punto central respecto a los invasores, ¿no? Cuando los griegos tienen guerra con los hebreos, mmm, o sea, algunos eran un tanto supersticiosos a la hora de meterse con el asunto del templo. Los romanos, por ejemplo, evitaron lo más posible tocar el templo, salvo cuando ya estaban hasta la coronilla y invadieron el lugar. Pero una cosa importante,
es que se dice que la destrucción del templo no la provocaron los romanos deliberadamente, sino que un incendio accidental hizo que se quemasen unas telas y el edificio se incendió, pero que ellos no tenían intención porque les estaba generando ingresos. Bien, muchas cosas estaban generando ingresos en muchos sentidos y ellos tenían también sus propios protocolos y sus parámetros donde estaba entendido que era profanación, aunque fuesen sus enemigos, el tocar las cosas sagradas, ¿no? Mm, a ver, ¿qué otra cosa? Este espacio extraterritorial del Estado, sí, del que estamos hablando, que vamos a tomar control, no es de gente belicista o terrorista, ¿no? Que es otra cosa que también hay que especificar, aunque es obvio, pero hasta las cosas más tontas hay que decirlas. Sino, como digo, de religio, o sea, un espacio para la relación o unión entre el adámico y el creador superior o supremo, ¿no? Y para Pax Deorum. ¿Qué es un concepto de Pax Deorum? Es crear un lugar o un estado en el que hay una paz, como lo que estaba diciendo Andrew, un retiro donde tú te relacionas con los dioses, ¿no? Entonces tú quieres tener paz, tú quieres que el ambiente sea pacífico, quieres que esa paz de los dioses lleguen a los hombres, entonces tú vas a llevar a cabo ciertos parámetros para agraciar a los dioses, ¿no? Entonces ahí tenías también el Pax Deorum. Luego, si el terreno ha sido abandonado por un propietario anterior, renunciando así a su derecho, se puede poseer, pues es res derelictae, ¿vale? Que hay algunos casos que ocurre, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? Uy, no, este hombre escribió un testamento ahí. Vale, André pregunta o comenta, los gobiernos siempre quieren algo a cambio. Si ellos me preguntan, ¿qué me vas a dar a cambio de dejar de estar aquí? ¿Significa que aún debemos pagar impuestos o predio por estar ahí? Vale, a ver. Mm, sí es cierto que hay países de países, ¿no? Lamentablemente, mm, en países donde realmente haya un código de honor en el propio individuo, ¿sí? Van a tratar de ceñirse a la ley, ¿vale? En lugares donde esos principios no representan a los individuos, entonces van a querer, en algunos casos, imponer su voluntad, ¿no? Entonces, algunos querrán llevar a cabo chantaje, algunos les va a dar exactamente igual si tienes toda la razón en un documento o si lo dice un juez. O sea, lamentablemente hay sitios, ¿sí? Pero no debemos concentrar nuestra energía en este tipo de ideas. Ahora, lógico que cuando el terreno pasa a ser legalmente tuyo, lógico que ellos van a querer, o sea, el Estado va a querer cobrarte impuestos, ¿no? Pero esto es otra cuestión más adelante a gestionar, o sea, tenemos que ir paso por paso. Ya tendrías que hacer otro documento en lo que le dices que tú no estás bajo esclavitud, ¿sí? Porque no tienes, o sea, no tienes ningún señor feudal, tú solo le rindes cuentas y tributo al creador del universo y la tierra es de todos, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Que hay que ir haciendo cosas por cosa. ¿Qué más? A ver. Bueno, mira, aquí puse lo de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a vivir, la vivienda y la residencia. Sí, aunque no puse exactamente el artículo, eso ya cualquiera puede mirar un momento en internet, no me acuerdo cuál es el artículo. Otra cosa, ya se nos va acabando el tiempo. A ver. También para continuar, queda poquito de todas maneras. Sí. Como digo, se ha de enviar un aviso de cortesía y de buena fe al ayuntamiento, a la alcaldía o el sitio sí, importante de la zona para expresar estos puntos y la base del animus domini, ¿sí? O sea, la voluntad que tiene de tomar dominio, o sea, de tomar control del lugar y que tú eres una autoridad en el terreno
al que tú has llegado, porque eso es otra cuestión también importante a definir, ¿no? Que tú no estás bajo, bajo el dominio de nadie, ¿sí? Salvo del creador, o sea, de los dioses, por así decirlo. Como aspecto adicional, se puede considerar la extraterritorialidad o la idea de la nación o Estado independiente para aplicar la idea de poseer estatuto diplomático. Ahí ejerces plenitudo potestatis. Sí, pero este es otro tema un poco más que también requiere su elaboración, su desarrollo. Si quieres considerar tu tierra como un Estado independiente, ¿sí? Como un microestado, independientemente de que lo acepten o no lo acepten, puedes definirlo. Una vez has organizado lo anterior, ¿sí? Que se defina y que estas cosas de las que hemos hablado estén estructuradas, podrías definir tu territorio como extraterritorial, pero en ese sentido tampoco podrías exigirle nada a esa nación en cuanto a derecho, sino que tendrías que abogar ya en cuestiones de derecho internacional. Bueno, el último punto aquí, para dejarlo de momento hasta ahí. A ver. Dice, y no me van a tomar de loco al decir que mis dioses son los extraterrestres y que elegí dicho lugar para venerarlos o esperarlos. Pues sí, claro que va a sonar loco. O sea, puedo argumentar que mi Ecualdea es un lugar inspirado en cómo viven ellos en el cielo. Claro, o sea, lógico que que cualquier juez podría considerar eso una locura. La cuestión es que también la forma en la que uno escribe, ¿sí? Las argumentaciones, independientemente de que la idea pueda parecer loca, si la parte jurídica, la parte legal, cómo tú escribes tu paperwork, tu documento, como tu defensa o tu presentación es sólida y está bien estructurada, pues no les queda otra que tener que respetarlo, ¿sí? Aparte de que hay un derecho de reunión y hay un derecho de culto y una libertad de culto, entonces estas cosas también tienen preponderancia. En cualquier caso, uno también puede poner apartados en los que deja claro que cualquier problema que vaya a haber esto irá a la Haya, ¿sí? A la Corte Internacional de Justicia, si se viola o no se tienen en consideración estos parámetros, que es una cuestión obvia. O sea, si tú no quieres hacerme caso, tus jueces no quieren hacer caso, el Estado, no importa, yo voy directamente a una Corte Internacional, ¿sí? Entonces, vamos, o sea, lo que digo es que hay que ir por pasos, ¿no? Bueno, yo creo que de momento lo podemos dejar hasta ahí. Ya solo quedan 5 puntos, salvo lo que vaya agregando hasta la próxima clase, sí, el miércoles siguiente. Bueno, bueno, ¿qué otra cosa que quieran comentar antes de cerrar? Bueno, lo dejamos ahí, perdón, hasta ahí de momento, ¿de acuerdo? Seguimos profundizando en la próxima clase.